El 6 de septiembre de 1930, un movimiento militar derroca al gobierno constitucional de don Hipólito Yrigoyen. La dictadura es encabezada por el general José Félix Uriburu y la oligarquía retoma el control del gobierno. Se inicia así la llamada década infame. ¿Por qué? Porque el fraude electoral, conocido como fraude patriótico, la corrupción, los negociados, vuelven a ser práctica cotidiana entre los dirigentes políticos y entre los sectores económicamente más poderosos. El golpe de Estado fue apoyado por los sectores de las élites que controlaban los principales resortes de la vida económica de la Argentina. Con el gobierno militar, estos grupos volvieron a ocupar los principales cargos de gobierno. La mayoría de los ministros del presidente Uriburu pertenecía a familias de la oligarquía tradicional. Muchos de ellos eran grandes terratenientes. Varios eran conocidos abogados de poderosas empresas extranjeras. El golpe militar de 1930, realizado por un grupo especial de las Fuerzas Armadas, ni siquiera por el grueso del ejército, el general retirado José Félix Uriburu, con el apoyo de gran parte de la civilidad, la gran parte de los partidos políticos, menos el radicalismo personalista, conservadores, socialistas independientes y radicales antipersonalistas, pueden ser considerados factores de apoyo a la revolución de 1930. Desde el punto de vista constitucional, en primer lugar, marca la ruptura del principio de continuidad constitucional. La continuidad constitucional es aquel principio conforme al cual el acceso al poder, en cualquiera de los poderes del Estado, debe siempre realizarse de conformidad a como la Constitución lo establece, en cuanto al plazo para los mandatos, en cuanto al modo como se elige a cada autoridad, y en cuanto al ejercicio de facultades que le compete a cada una de ellas. Al generarse un golpe que toma como principio legitimador ya no al sufragio, sino a la fuerza, que fue la fuerza de las armas, evidentemente se rompe la continuidad constitucional. Eso diría que es el primer gran paso. El otro gran problema que se genera también es que por un lado el Parlamento desaparece. Tengamos en cuenta que el órgano político por excelencia de los tres poderes, que es el gran representante de la soberanía del pueblo, se lo suprime. En segundo lugar, el Poder Judicial es minimizado ya que su independencia se encuentra seriamente destruida. Los grupos nacionalistas venían desarrollando una propaganda muy intensa contra el gobierno de Yrigoyen ya desde el comienzo, desde 1928. Habría de todos modos que tener en cuenta que lo que podríamos llamar la ideología, en el sentido de la visión del mundo, un programa político de estos grupos, todavía estaba relativamente poco definido, y allí se mezclaban desde algunos anhelos corporativistas que podrían estar vagamente inspirados en el fascismo, hasta una reacción aristocratizante frente a aquello que el irigoyenismo tenía de democrático o de popular. Estos grupos nacionalistas, insisto, en la Argentina el fenómeno es relativamente nuevo todavía, eran mucho más antidemocráticos que antiliberales, no suponían una ruptura radical con ciertas zonas de la tradición liberal conservadora de la Argentina. Sí, avanzando la década del 30, es probable que a medida que afinaban sus posiciones ideológicas y algunos las radicalizaban, esa ruptura con la tradición liberal se hiciera más profunda, pero todavía por 1928-1930 son poco más que conservadores radicalizados. Hay algunas corrientes de nacionalismo que como casi todos sabemos, no son muy nacionales, sino que tienen que ver con la ideología francesa, con Marat, con la Acción francesa. El golpe es un golpe de las Fuerzas Armadas, para restablecer la democracia, según las palabras de Uribe, contra la demagogia, contra las políticas de gasto público exacerbado, contra la chusma en el poder, si se quiere, y lo que está demostrando el golpe es una crisis de hegemonía. ¿Qué sentido una crisis de hegemonía? Una clase dominante que no tiene una gran capacidad para proponer alternativas, pero tiene una enorme capacidad de impugnar otras alternativas. Y que no va a dejar en manos de segundos o terceros el manejo de la crisis.
Estos grupos en el gobierno de Uriburu, luego del golpe, tuvieron cierta presencia en el aparato del Estado, incluso fueron los interventores de algunas provincias. El caso más destacado puede ser el de Carlos Ibarguren, que era un hombre de sólida inserción en el mundo cultural y político argentino, que fue interventor en Córdoba y autor de uno de los proyectos de reforma constitucional con sentido corporativo en épocas, como decía, del uriburismo. El resto de los grupos que podemos llamar nacionalistas hacia 1930 acompañó y apoyó la intentona uriburista, incluso algunos de ellos lo transformaron en una suerte de prócer luego de su muerte en 1932. Uriburu tiene la idea de reformar profundamente el sistema político argentino. Pretende no solo la modificación de la ley Sáenz Peña, sino de la Constitución, restringiendo el derecho al voto. Su idea es un sistema mucho más jerárquico, mucho menos democrático. Pero no puede llevar adelante su proyecto. Los sectores conservadores impulsan su propio llamado a elecciones e imponen su propio candidato militar, el general Agustín P. Justo. Justo era un prestigioso militar. Había sido ministro de guerra durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear y conservaba una gran influencia en las Fuerzas Armadas. Justo y la mayor parte de los oficiales del ejército creían importante, más allá de la reforma del sistema político, lograr que las élites conservasen el poder y desplazar de esta forma a los radicales. Alrededor de Justo se nuclean muchos de los grupos conservadores que habían apoyado el golpe de Uriburu. Se forma así una nueva agrupación política, la Concordancia, que sostiene la candidatura de Justo para las elecciones presidenciales que se celebraron hacia finales de 1931. La Concordancia estaba integrada por sectores conservadores de diferentes provincias, fundamentalmente de Buenos Aires, grupos del antiguo radicalismo antipersonalista y un sector escindido del Partido Socialista, conocido con el nombre de Partido Socialista Independiente. Justo fue electo presidente y asumió en febrero de 1932. Pero en las elecciones que lo consagraron, no participó la Unión Cívica Radical. Su candidato, Marcelo Torcuato de Alvear, había sido proscripto por el gobierno. Por este motivo, el radicalismo resolvió no participar en las elecciones. Justo venció a una coalición integrada por el Partido Socialista y el Demócrata Progresista. Los conservadores se mantienen en el gobierno durante más de 10 años, hasta junio de 1943. Ganan las elecciones, se mantienen en el gobierno, se mantienen en el poder gracias a ¿qué? Al fraude, a la violencia, a la corrupción generalizada. Esas prácticas, durante esos años, son conocidas bajo un nombre que hará historia: la década infame. La oposición política a los gobiernos de la Concordancia estuvo encabezada por los radicales, quienes se negaron a participar en las elecciones hasta 1935, año en que recuperaron una importante presencia en el Congreso. También se opusieron a los gobiernos conservadores el Partido Socialista, el Demócrata Progresista y el Partido Comunista. Sin embargo, no pudieron desplazar del poder a los conservadores. La oposición política puede analizarse atendiendo a varios grupos. En principio, el radicalismo, que luego del golpe, me refiero sobre todo al radicalismo tradicional, aunque parte del antipersonalismo que se había escindido en el 24, retorna al partido luego del golpe del 6 de septiembre. Pero el radicalismo se encuentra en los primeros tiempos proscripto y va a adoptar una política de abstención hasta 1935. Entre 1930 y 1934-35, buena parte del Partido Radical, no solo los grupos llamados irigoyenistas, estuvo en estado de insurrección y apeló de manera recurrente a las armas en
complots e intentos revolucionarios, algunos, todos fracasados finalmente, pero algunos iniciados y reprimidos y otros abortados aún antes de comenzar. De modo que el primer tramo de la historia radical durante la década infame es la historia del radicalismo prácticamente en insurrección. Y el resto de la oposición estaría constituido en principio por las fuerzas que conformaron la Alianza Civil en las elecciones de 1932 que llevaron a Justo a la presidencia con el radicalismo proscripto, que son el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, que tuvieron una participación electoral destacada en los primeros 5 años de la década del 30, dado que el radicalismo estaba en abstención. Entonces parte del caudal de votos radical fue a parar a ellos. Podríamos sumar allí también, por el lado de la izquierda, a los grupos cercanos al Partido Comunista. El anarquismo ya prácticamente estaba extinguido, muy reducido en su penetración en la clase obrera, incluso en las empresas culturales que había alentado. El régimen conservador que gobierna la Argentina durante los años 30 debe afrontar y buscar soluciones a una profunda crisis económica que además marca el agotamiento del modelo agroexportador iniciado el siglo anterior. Se avecinan profundas transformaciones. Luego de la crisis de 1929, los precios de los productos agropecuarios, principal bien exportador de la Argentina, descendieron. Los países centrales buscaron proteger sus economías y disminuyeron sus compras en el exterior. De esta manera, los ingresos del Estado disminuyeron. Gran Bretaña, el tradicional comprador de cereales y carnes argentinos, había decidido en la Conferencia de Ottawa de 1932 comprar preferentemente estos productos a los países del Commonwealth. El 2 de mayo de 1933 se firmó un acuerdo comercial entre Argentina y Gran Bretaña, conocido como el Pacto Roca-Runciman. A través de este acuerdo, la relación comercial entre Argentina y Gran Bretaña se reafirmó. Argentina se aseguró la venta de una cuota importante de su carne enfriada, pero las condiciones a las que debía someterse eran varias. La venta de la carne se realizaría a través de frigoríficos extranjeros. Se permitía el ingreso de bienes ingleses como el carbón, sin impuestos. Se otorgaría un trato privilegiado a las empresas de servicios británicos. Los partidos de la oposición calificaron al acuerdo como un acto de sometimiento al capitalismo inglés. El pacto Roca-Runciman no modifica la crítica situación de la economía argentina. Las políticas proteccionistas adoptadas por aquellos años en numerosos países hacen que decrezcan los vínculos con el exterior. Cae la demanda de materias primas, la demanda de bienes en general. Por cierto que hay desabastecimiento de productos industriales y además se desvanece la tradicional división internacional del trabajo. Ante esta situación, la dirigencia argentina impulsa cambios que consisten en el desarrollo de una industria que pueda producir los bienes que hasta entonces se importaban. Da comienzo así el proceso conocido como de sustitución de importaciones. El proceso sustitutivo provocó el crecimiento de las industrias argentinas, sobre todo la textil y la de productos alimenticios. También crecieron otras ramas de la industria como la de artefactos eléctricos. Las industrias se radicaron en la capital federal, en el Gran Buenos Aires y en algunas zonas del litoral. El proceso de industrialización acentuó la ya marcada diferencia entre las economías del litoral y las del interior, en las que el debilitamiento de las industrias artesanales, iniciado en los 80, se fue profundizando en estos años. Este proceso ha sido generalmente asociado a un momento histórico que comenzó con la crisis del 30. Hoy sabemos que no es así, que el proceso de sustitución de importaciones
desde mucho antes en la Argentina, empieza desde la década de 1870, cuando el gobierno de Nicolás Avellaneda pone las primeras tarifas proteccionistas, sigue y se profundiza con la crisis de 1890 y el gobierno de Carlos Pellegrini poniendo más tarifas proteccionistas, sigue en el gobierno de Irigoyen poniendo tarifas al calzado, sigue aún más que en el gobierno de Alvear poniendo otras tarifas, es decir que cuando llega la crisis de 1930 ya ha habido un proceso de sustitución de importaciones en ciertos bienes. ¿Qué ocurre entonces con la crisis del 30? Bueno, lo que hace la crisis es profundizar este proceso. Y la profundización tiene que ver sobre todo con el desarrollo de una industria que es la que está asociada generalmente a la revolución industrial, que es la textil. La industria argentina anterior a 1930 era una industria con muy poco desarrollo de la industria textil algodonera. Es decir, que en realidad el proceso de sustitución de importaciones de la década del 30 no es más que una profundización en una producción especial, que es la de la industria textil, de un proceso que ya se había venido dando desde la segunda mitad del siglo XIX. Los años 30 marcan un punto de inflexión en la política económica que había seguido Argentina desde 1880. Siguiendo una tendencia mundial, el Estado comienza a intervenir activamente en la economía y empieza a regular una serie de actividades productivas y financieras que hasta el momento se desarrollaban sin su intervención. En 1935 se creó el Banco Central de la República Argentina, organismo que regulaba el sistema financiero y controlaba la creación de moneda y la cantidad de circulante. Era una sociedad mixta constituida por bancos oficiales y extranjeros. La mayor parte de sus representantes eran del exterior, lo cual limitaba la dirección estatal. Aparecieron también instituciones a través de las cuales el Estado se ocupó de controlar la evolución de la producción agropecuaria, como la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes. La disminución del ingreso del Estado en el contexto de la crisis obligó a la creación de un nuevo sistema impositivo basado en el impuesto a los réditos o ganancias. Para controlar el pago de estos impuestos, se creó un nuevo organismo, la Dirección General Impositiva. La intervención del Estado en la economía a partir de la crisis de 1930 es de nuevo una profundización de una tendencia que ya se había venido dando desde antes. Es decir, hay una vieja idea que asocia al Estado anterior a la crisis del 30 con un Estado librecambista y de laissez-faire que no es verdadera. Es decir, la economía argentina no era tan abierta como se supone, había muchas tarifas y la intervención del Estado era mucho mayor de la que también se supone. Es decir, había cierta regulación en algunas actividades de servicios públicos, por ejemplo. El Estado trata de asegurar que esa oferta no termine en la nada, ¿no? Que haya algún cliente. Y este es el papel de las juntas reguladoras. Es decir, que el Estado, a partir de los 30, lo que hace es tratar de regular una economía que en el laissez-faire, que no era totalmente laissez-faire antes de la crisis, pero se había mostrado con algunas limitaciones. Los años 30 también generan cambios importantes en la sociedad. La crisis de la economía agropecuaria y el avance de la industria sustitutiva producen un nuevo fenómeno social, los migrantes internos. Los trabajadores de las zonas agrícola-ganaderas afectadas por la crisis y los obreros de las provincias del interior acosados por la desocupación pensaron en emigrar a aquellas regiones en las que las expectativas de conseguir trabajo eran mayores, las ciudades del litoral, Rosario y Buenos Aires. El proceso de industrialización trae aparejados importantes cambios en los sectores obreros. En las actividades de las fábricas, los migrantes internos reemplazan a los europeos y aunque carecen de la experiencia de estos en materia de actividad gremial o participación en actividades políticas, comienzan a conformar los cuadros del movimiento obrero organizado que se oponen a la ofensiva empresaria y a la represión de los dirigentes gremiales. Hacia 1930 y en el contexto del gobierno militar de Uriburu, los socialistas de la Confederación Obrera Argentina y los sindicalistas agrupados en la Unión Sindical Argentina se unieron y crearon la Confederación General del Trabajo. La CGT surgió con el propósito de unificar los reclamos y generar una estrategia conjunta para enfrentar el gobierno de facto y defender los derechos de los trabajadores. Frente a la organización del movimiento obrero, la respuesta del gobierno fue la represión de las huelgas y la persecución de obreros militantes que llevó, por ejemplo, a la
de numerosos extranjeros o el encarcelamiento de trabajadores. La actitud intervencionista de los gobiernos de la década infame los condujo, a mitad de los 30, a mediar en los conflictos laborales a través del nuevo Departamento Nacional del Trabajo. El general Justo concluye su mandato en 1938 y la concordancia logra llevar al gobierno a Roberto Ortiz, un radical antipersonalista. Ortiz llega a la presidencia por el fraude, naturalmente, pero se manifiesta dispuesto a dejar atrás las prácticas fraudulentas. Esto le resta el apoyo de los conservadores. Y muy poco tiempo después, en 1940, a causa de una grave enfermedad, debe dejar el gobierno en manos del vicepresidente, Ramón Castillo. Para esta época, la Segunda Guerra Mundial, iniciada en 1939, divide a los argentinos en pro-aliados y pro-eje. En la campaña electoral de 1937, ninguno de los dos candidatos, ni Alvear ni Justo, ni Alvear ni Ortiz, hacen prácticamente ninguna referencia a la situación española. No es un tema de campaña presidencial. Sin embargo, en otra dimensión del mundo político argentino, que es la de los intelectuales volcados a la política, la de las revistas, la de la movilización popular, la de los actos, la guerra civil es verdaderamente un tema importante, un tema crucial que yo entiendo no termina de escindir definitivamente dos bandos que uno podría imaginar en liberales democráticos por un lado y fascistas o autoritarios por otro, pero comienza a bosquejarlos con bastante mayor claridad que en épocas anteriores. La Segunda Guerra Mundial, así como años antes la Guerra Civil Española, fue seguida con gran interés en nuestro país. La mayor parte de la oposición al gobierno estaba a favor de los aliados, Francia, Inglaterra y más tarde la Unión Soviética y los Estados Unidos. Otros eran partidarios de la neutralidad. Entre ellos había muchos simpatizantes de las potencias del eje, que estaba constituido por la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Japón. El gobierno argentino, con su tradicional política exterior, optó por la neutralidad. La posición adoptada por Castillo fue vista con simpatía por sectores militares y parte de los conservadores, pero lo distanció de los conservadores que apoyaban a los aliados y también de los dirigentes políticos radicales, socialistas y comunistas. Los Estados Unidos ejercieron presión para que el país se sumara al bando de los aliados. Hacia 1943, el gobierno estaba muy debilitado y los conservadores muy divididos. Frente a los nuevos comicios, la elección de los candidatos termina de mostrar las fracturas de los grupos dirigentes. Empieza a hacerse sentir la presencia del ejército, que se transforma en un factor de poder fundamental en la política argentina, favorecido además por un contexto internacional en el cual los gobiernos se ocupan especialmente del desarrollo y equipamiento de las Fuerzas Armadas. La guerra había agudizado las diferencias entre los militares argentinos. Los liberales tenían contactos con partidos políticos como el radicalismo e impulsaban un acercamiento con los Estados Unidos. Los nacionalistas simpatizaban en cambio con las potencias del eje y presionaban para que la Argentina mantuviese la neutralidad. Con el paso del tiempo, dentro de este grupo, fue creciendo la crítica al gobierno, ya que consideraba que éste no se ocupaba de los problemas de equipamiento de las Fuerzas Armadas. También criticaban los hechos de corrupción en los que estaba involucrado el gobierno. No estaban dispuestos a contemplar pasivamente una nueva elección signada por el fraude. El GOU, Grupo de Oficiales Unidos, surgió a principios de 1943 como una agrupación militar creada para realizar cambios institucionales que recuperara al país de la corrupción. Entre ellos, ya comenzaba a destacarse el coronel Juan Domingo Perón. Los militares nacionalistas decidieron apoyar a Castillo en su defensa de la neutralidad, pero ese apoyo le es quitado cuando Castillo nombra como su candidato a Robustiano Patrón Costas, un político de la oligarquía salteña que se manifestó a favor de la neutralidad. El 4 de junio de 1943 hay entonces un nuevo golpe militar, esta vez perpetrado por el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos. Los años que siguen
traerían cambios decisivos en lo político en la Argentina. Pero eso lo veremos en la próxima emisión de UBA 21. Florentino Meguino nació en el año 1854 en la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Fue un científico que no hizo una carrera académica tradicional. Por el contrario, sus investigaciones y trabajos de campo los hizo siguiendo su sentido común. Recién en la mitad de su vida, el resultado de sus trabajos llega a oídos de los europeos y es muy bienvenido. Sus descubrimientos son exhibidos en la Exposición de París de 1889 y en otras muestras europeas durante ese periodo. Florentino Meguino murió en la Argentina en el año 1911. Sus libros son bibliografía obligada para todos los estudiantes interesados en biología y paleontología. Si bien su teoría sobre el origen del hombre en la Patagonia Argentina ha sido refutada, aún hoy sus ideas son discutidas y estudiadas en las universidades y centros de estudio.